Listo. A ver, eh, ¿tienen el audio? ¿Escuchan? Por favor, quisiera que me Sí, confirmen. sí, ingeniera, lo escuchamos bien, gracias. Además, estamos viendo su pantalla también. Ah, Adelante, por excelente. favor. Ya. Bueno, hay varios temas, como les indicaba, que tienen que ver con el saneamiento. Uno de los aspectos para el saneamiento eh, generalmente se ha denominado a nivel registral las inexactitudes registrales, debido a situaciones en las cuales, a ver, un ratito, voy a poner pantalla completa, un instante, ya está. Y a nivel del sistema registral, hay diversos procedimientos para el saneamiento de la propiedad. Muchas veces tenemos nuestros predios que están inscritos, pero que por diferentes motivos no reflejan lo que está en la realidad física. Un instante, mis gatitos. Listo. Entonces les indicaba a ustedes que dentro de todos esos procesos tenemos diferentes condicionantes para rectificar. Uno de esos procesos se denomina saneamiento catastral registral, que también lo vamos a ver en la siguiente hora, pero ahora al inicio voy a darles todas las pautas que son posibles para rectificar área, linderos, medidas perimétricas, tanto bajo la lógica del criterio de normas que establecen estos procedimientos, como también son normas técnicas legales, así como los procedimientos que han surgido merced a la jurisprudencia del sistema registral. Y vamos a tener en cuenta para este tema del saneamiento de las inexactitudes de los predios. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando el Tribunal Registral ha reflexionado respecto de una rectificación, ellos hacen alusión a que mediante, y eso es una de las resoluciones del año 2007, ellos dicen que mediante la rectificación de las características físicas de un predio, no se incorpora nueva superficie al predio inscrito, que se entiende por esa apreciación que dan ellos. Lo que dan a conocer es lo siguiente: es el mismo predio que se inscribió hace 10, 20, 30 años, hace poco, pero que esa información no está adecuadamente expresada a nivel registral. Y luego dice, dicho proceso solo busca eliminar una inexactitud registral expresando en su verdadera dimensión lo ya existente. Entonces, aquí, eh, más volumen, creo que me indicaron que sí se escuchaba bien. Por favor, me confirman, porque últimamente el tema del volumen está fallando en todo lado. Ingeniera, nosotros le escuchamos bien. Bueno, por lo Ah, menos ya. mi equipo y los que estamos haciendo el seguimiento, está bien el audio. Por favor, si hay Sí, algún problema, debe ser seguramente el equipo de los participantes ya. así es, así es. Sí, justamente yo también en más de una oportunidad me preocupé, pero ya los expertos en informática me indican que cada uno de los participantes tiene una lógica de audio que puede tener problemas de volumen. En todo caso, traten de aumentar o encontrar una solución. Bueno, indicaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se trabaja la rectificación, una de las primeras premisas técnicas que hay que considerar es que es el mismo predio que está inscrito.
pero que por estas eh, eh, inexplicables, porque también lo mencionan los del tribunal registral, dicen que ellos no pueden explicar a qué se debe de que lo que está inscrito en el sistema registral expresa lo que podemos ver a nivel físico. Entonces ellos dicen que la rectificación es un instrumento para eliminar una inexactitud registral, pues la finca cuyas características físicas no han variado y por tanto no ha crecido o se ha modificado o reducido, aparece descrito erróneamente en el registro. Entonces nos ponemos a pensar, ¿qué pasó? ¿Qué ha ocurrido para que en el registro figure una información que no es la coherente y en la realidad física estamos viendo una variación? Y para rectificar tiene que superar un rango de tolerancia, porque si la variación es mínima, es muy pequeña, está dentro de lo que se denomina el rango de tolerancia, lo cual también lo vamos a ver, pero si ya supera esa variación, es el área o las medidas, entonces estamos hablando que algo ha ocurrido. ¿Qué puede pasar? Muchas veces me preguntaban si variaba el lado derecho, por decir algo, de un predio urbano, que tenía 15 metros, pero que producto de la verificación en campo tiene 16 metros o 18 metros para exagerar. Entonces, de 16 a 18 son 2 metros. Es muy notorio 2 metros, no es 2 centímetros. Si fuera 1 centímetro, 2 centímetros, probablemente pues podríamos entender. Y entonces, ¿qué había pasado? Podría haber sido error material, podría haber sido una serie de supuestos, pero en este caso, lo que debemos de tener claro es que el predio es el mismo, solo que puede haber sido mal medido, puede ni siquiera haber sido medido, simplemente, pues antes la lógica era, te vendo mi propiedad, estás viendo mi propiedad, como decía el doctor Caperochipi, uno adquiere lo que ve, y luego nos damos la mano y aceptamos que pueda tener más área o menos área, pero ninguno de los que compra o vende va a proceder a reclamar. Entonces, muchos predios se han escrito bajo esa lógica y actualmente todos o la gran mayoría de las personas compramos lo que vemos. Difícilmente vamos a medir o estar con nuestra wincha o primero levantar el plano perimétrico para luego decidir comprar. No. Entonces, ese predio, con el paso de los años o lo que fuera, pues algo varió. Y cuando se determina el área de ese predio, ya no es 400 metros, sino es 470 metros. ¿Qué pasó? Las medidas ya no son las mismas que estaban registradas. Unas tienen menos, otras tienen un poquito más, pero el predio representa el mismo. Pero ¿cómo yo compruebo que es el mismo predio? Tendría que mirar hacia atrás. Estoy mirando en el 2022. ¿Cómo hago para mirar hacia atrás? Hay muchas herramientas a nivel técnico para mirar hacia atrás. Las imágenes satélite o las ortofotos sobre todo. Pero lo que importa más ahora no es tanto mirar hacia atrás con un instrumento que me respalde completamente, como los que yo he indicado, ortofoto o imagen satélite, que puedo retroceder. Imágenes satélite hay desde hace un poco más de 30 años de manera continua, pero probablemente pues hay imágenes satélites muy antiguas, pero no accesibles. Entonces ya no, ya tendríamos alguna dificultad si queremos ver un predio como era al inicio hace 80 años, cuando habían fundos, pero ahí estaba pues una parcela semirústica o rústica, qué forma tenía y cómo es ahora, o esa parcela se fue independizando y cómo quedaron los lotecitos. En fin, hay una serie de supuestos en la cual vemos que la realidad física difiere de la realidad registral y de los predios que están inscritos. Pero
la premisa es no debe variar. ¿Por qué? Porque si varía le puede quitar al vecino de al lado, de cualquiera de los lados. Y a su vez podría estar también ocupando parte de vía pública o de área pública, que es común para todas las personas. Entonces, esa es la premisa a cuidar cuando hacemos la rectificación de área, de linderos, de medidas perimétricas y en algunos casos incluso de ubicación espacial. Y en el caso de la rectificación de área, lo que debemos de considerar es que, y eso también lo dice el sistema registral, las inexactitudes registrales son desacuerdos entre la información contenida en la partida y la realidad física. Son desacuerdos. ¿A qué se debe? Ellos dicen por razones extrañas a la labor propia de las instancias registrales. Eso es algo que cuando encontré esta explicación que daba el tribunal me llamó muchísimo la atención. Ellos dicen son razones extrañas, ellos no pueden explicar por qué existen estas discrepancias. Y haciendo un análisis promedio, casi el 90% de los predios inscritos tienen inexactitud registral. Nosotros, los de la línea técnica, podemos dar una explicación a qué se debe esa inexactitud. Y nosotros generalmente somos más pragmáticos o siempre encontramos un respaldo muy sólido. En este caso, podemos aducir a los criterios de medición, a los instrumentos de medición. Esos instrumentos de medición han ido evolucionando y mejorando su versión más precisa, más exacta, más rigurosa. Anteriormente los instrumentos de medición servían, pero eran pues más relativos. Y con respecto a los criterios de medición, antes la gran mayoría, los que tienen mi edad, los que manejan estos temas desde hace varias décadas, por lo general nosotros usábamos las fórmulas matemáticas para calcular el área. Y estas fórmulas matemáticas, aun cuando es un tema muy objetivo, largo por ancho, base por altura, entre dos, en fin, para determinadas formas geométricas del predio, nuestra visibilidad y nuestra interpretación podía ser subjetiva, en el sentido en que un rectángulo se parece a un cuadrado, se parece, pero hay una sutil diferencia. Un rectángulo se parece a un trapecio, se parece, pero hay una sutil diferencia. Entonces, dependiendo de la fórmula que yo esté aplicando, podría haber estado cometiendo un error. Incluso un rectángulo se parece a un paralelogramo. ¿Y qué significa? Si yo dibujo un rectángulo con los vértices de 90 grados, voy a efectivamente estar hablando de un rectángulo. Pero si esos vértices se van adelgazando o se van engrosando, estamos hablando ya no de un rectángulo, sino de otra figura. Y las medidas pueden ser las mismas, pero el cálculo del área va a diferir si el ángulo se incrementa o decrece. Las medidas son las mismas, solo que la forma ya no es la misma. Y si en vez de visualizar que era un rectángulo, calculé como un trapecio, mejor dicho, el trapecio es una figura parecida al rectángulo, pero que los lados no son los mismos. Entonces la fórmula matemática es diferente. ¿Qué pasa actualmente? Todas las fórmulas matemáticas han pasado como una información histórica que la tenemos en cuenta, sabemos, más de uno estudió aprendiendo las fórmulas y desarrollando los exámenes con fórmulas, pero actualmente ya los software y la computadora pues hacen ese trabajo laborioso lo hacen en un instante. Incluso antes, para calcular un área que tenía formas sinuosas, había que usar procesos matemáticos más complejos, integrales y derivadas.
y era muy complejo y había que hacerlo por tramos. Entonces, ahora ya no hay eso. Entonces, la evolución de la geomática, de los criterios de medición, de los instrumentos de medición, de las herramientas de medición, han generado que la precisión sea mayor y podamos demostrar que un predio, ese mismo predio, es más grande o ese mismo predio es más pequeño. Eso es una de las explicaciones que nosotros daríamos. Claro, en el sistema registral dice, por extraña situación, por razones extrañas, a la labor propia de las instancias registrales, efectivamente, ya sea porque el título presenta defectos en su construcción o simplemente porque no se ha inscrito. Esta diferencia se rectifica mediante la inscripción de un nuevo título que permita concordar la realidad registral con la extrarregistral. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando con una rectificación? Que hablemos el mismo idioma, que la realidad registral se alinee a la realidad extrarregistral. Pero para esto, la realidad extrarregistral debe estar lo suficientemente sólida. Ustedes aquí están viendo una imagen del mapa de Lima en la época de 1904. Ahí se ven las manzanas, se ve el río, se ve una serie de configuraciones, las zonas agrícolas, cosa que ahora ya no existe, pero podemos tener una idea de cómo era Lima antigua. Y muchos de ellos, por ejemplo, todo Lima Cercado, tiene una habilitación de oficio, entre comillas, porque nunca hubo habilitación urbana. Por lo menos se crearon las manzanas desde la época de Pizarro y no hubo habilitación urbana como se exige ahora en las normas de habilitación. Bueno, entonces, y se fueron inscribiendo los predios cada uno como inmatriculación o bajo el procedimiento que consideraban en sus épocas, y estos predios, al construirse individualmente, cada profesional tuvo sus instrumentos de medición o simplemente su buena fe o una decisión de dejar relegado la precisión máxima. Actualmente no. Actualmente tenemos mucha preocupación por la precisión. ¿Y qué es lo que me permite, qué normas me permiten encontrar esta ansiada rectificación para poder resolver esta dualidad registral físico? En primer lugar, hay las normas de rectificación que tienen el origen normativo. Está la ley 27333, en la cual es en proceso notarial. Allí el notario lo que va a necesitar es que se elabore el plano de acuerdo a las normas vigentes, georreferenciado, enlazado a la red geodésica, pero que a su vez el sistema registral previamente opine mediante y sea, digamos, no se indicaba que sea la búsqueda catastral la información de opinión del sistema registral, pero en la práctica la búsqueda catastral se ha convertido en una herramienta para informar a quien lo necesite, el notario, el abogado, el ingeniero, el usuario, para que sepa si su predio se encuentra eh, en área de superposición o es el mismo predio, pero que tiene más área o menos área. Entonces, si la respuesta del certificado catastral es el predio de 470 metros se ubica en la partida 2540 y es la que yo quiero rectificar, porque la partida 2040 dice, la partida 2540 dice que el predio está inscrito con 400 metros, pero ese predio tiene 470, de acuerdo a la realidad física. Entonces, si la respuesta del sistema registral a través del certificado de búsqueda catastral
me dice que efectivamente los 470 se encuentran dentro de esa partida y que no está afectando a los colindantes, entonces ese es el camino que se puede seguir aplicando esta ley. Entonces, esta es, digamos, y hay varias opciones, mutuo acuerdo con mis vecinos, y además también hay un procedimiento que no contencioso notarial, y si no hay acuerdo, hay un proceso judicial, ¿no? Son los caminos. Ahora, hay de mutuo acuerdo, tengo que tocarle la puerta a mi vecino, y muchas veces no podemos comunicarnos con los vecinos, sea para un predio urbano o un predio rural. Muchas veces hay complicaciones. Y no solo porque haya peleas o cosas por el estilo, sino que pues el vecino no vive allí. Ubicar al vecino es muy complicado. Y el vecino registral tiene que ser el vecino registral. De repente ya lo vendió. En fin, hay muchas complicaciones. Entonces, pero en los casos sencillos, pues este es el procedimiento más adecuado. Por otro lado, también hay las normas que les permiten a las diferentes instituciones a regularizar su propiedad, sobre todo instituciones del Estado. El saneamiento estatal, que actualmente ya se ha actualizado y que Bienes Nacionales ha dictado las normas que tienen como antecedente este decreto supremo, el 031-2001, Economía y Finanzas, que era su reglamento que permitía que las entidades del Estado sanearan los predios, subdividieran, independizaran, rectificaran, modificaran, en fin, muchas cosas. Pero actualmente ya hay una norma que engloba todo, y Bienes Nacionales ha dado las pautas, pero siempre alineada en los criterios técnicos a lo que regula el tema catastral. Y también tenemos lo que yo les indicaba, el procedimiento de saneamiento catastral y registral en el marco de la ley del catastro, la ley 28294 y su decreto supremo, que en este caso su reglamento. Este procedimiento de saneamiento, que lo vamos a ver en la siguiente hora, se refiere a lo que es la continuación de la clase en donde yo les explicaba acerca del CUC, cómo se genera el CUC, cómo se asigna el CUC y cómo se inscribe el CUC. Entonces nos quedamos en cómo se inscribe el CUC, pero para el caso del procedimiento de saneamiento catastral registral hay que usar una norma técnica que ha establecido el sistema registral. Y eso es lo que voy a explicarles a detalle cómo es este caso. Solamente para adelantar, en este saneamiento catastral registral no interviene, no interviene, por ejemplo, el notario. Esa es la gran diferencia. No tengo que ir a cotizar ante el notario cuánto me va a costar. En cambio, este procedimiento de notarial, el notario fija sus tarifas y muchas veces son bastante onerosas porque tiene dos partes. Una parte netamente técnica, que incluye el certificado de búsqueda catastral o hacer una serie de procesos de levantamiento de información técnica, y otra parte legal, en la cual el notario se encarga. Y las dos, y además cuando llega el sistema registral, si el registro me da otra respuesta, el proceso se puede caer así inmediatamente. Es bien complicado. Por eso que para temas más sencillos, sí es muy buena el proceso notarial. Bueno, entonces el proceso de saneamiento catastral registral no interviene el notario, pero ¿quién interviene mayoritariamente? Bueno, el verificador catastral, que también les voy a dar ciertos tips del verificador. El verificador catastral interviene aquí, y sobre todo el sistema registral. Es el sistema registral quien va a notificar a los colindantes. Es el sistema registral quien va a verificar si existe o no superposición con los colindantes. Y en fin, hay una serie de aspectos. Pero recordemos que como
cada ingeniero que elaboró un plano o arquitecto y que ya está inscrito en el sistema registral, cada uno lo hizo de la mejor modo posible, pero cuando ya llegó la tecnología y hemos armado una base gráfica digital, al momento de pegar sobre esa base gráfica, no teníamos o no tenemos hasta ahora lo que se llama la representación de la realidad, es decir, en donde yo vea los bordes de la manzana, donde yo vea los caminos, las calles, el río, el cerro, no tenemos eso. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es una imagen en blanco que representa el territorio. Entonces, ¿qué es lo que hicieron la mayoría de los ingenieros a nivel registral? Iban pegando los planos guiándose exclusivamente de las coordenadas. Pero recuerden ustedes que el tema de las coordenadas se está en aprendizaje hasta este momento y aun cuando se sepa mucho, como no existe una cartografía, es muy probable que la información que se esté ingresando al sistema registral y a su vez trasladando a la base gráfica no represente coherentemente la ubicación precisa o la ubicación ideal. Y eso va a generar ciertas interpretaciones de superposición gráfica registral. Por ello es que por más que el sistema registral me haya dicho, oye, te superpones gráficamente con el colindante, yo tengo que analizar e interpretar a mi colindante, tanto su partida como su plano de archivo, y podría decirle al sistema registral que tenga precaución, que vuelva a revisar porque las medidas son las mismas, no estoy variando, y mi colindante efectivamente es colindante conmigo, registralmente hablando. Entonces, por algún motivo de ubicación y posición en la base es que se genera superposición gráfica. Que la base gráfica se puede actualizar, sí, pero hay que saber solicitarlo. Y el otro procedimiento que existe para rectificar es el de origen basado en la jurisprudencia. Hay dos casos eminentemente notorios. Uno es el error de cálculo. El error de cálculo, ¿qué implica? De acuerdo a lo que han establecido en ese precedente de observancia obligatoria, el error de cálculo implica que yo tenía las medidas y siguen existiendo esas medidas, pero por probablemente usar la fórmula matemática inadecuada, me salió otro valor. Entonces, mi predio tiene 10 por 10 por 10, tiene y todos sus lados, ¿no? 10 al frente, 10 al fondo y 10 en los lados. Es un cuadradito, sale 100. Pero por razones pues que no se explican, se ha inscrito 120 o se ha inscrito 95, 80 por decir. Entonces hay un error de cálculo porque yo multiplico 10 por 10, hago clic en la computadora y sale 100. En realidad yo considero que un error de cálculo podría ser más como una lógica, relacionarla con una lógica de error material. Pero cuando dieron esta jurisprudencia, el tribunal exigía y exige, está, digamos, como parte del requisito, que el plano sea avisado por la municipalidad. Y ahí ya se complican las cosas. Primero porque la municipalidad puede tener una interpretación diferente y en el caso que incluso lo dice, si en el sistema registral no hay un plano para comprobar la geometría, no hay un plano de archivo, es muy difícil que el error de cálculo se apruebe. Entonces, el error de cálculo está en la partida registral donde dice, vamos a poner 5 por 8.
donde dice que el lado del frente y el lado del fondo tienen 5 metros y los lados derecho e izquierdo 8 metros cada uno. 5 por 8, 40. Debe salir 40, pero se ha inscrito 60. ¿A qué se debe? No hay, como dice la jurisprudencia, por razones extrañas, desconocemos por qué la realidad física discrepa de la realidad registral. ¿Qué hizo el profesional? ¿A qué se debe que el producto de esas medidas no desarrolla? Entonces, con eso, para corregir el error de cálculo, que debería ser más un error material, decir, no necesito pasar por la municipalidad para que me vise, es el mismo predio, no estoy variando el predio, solamente estoy demostrando que el producto de los lados me da un área distinta a lo que está registrado. Pero el error de cálculo, digamos, lo que pide como requisito es plano visado por la municipalidad. Y además ese expediente tiene que tener un informe técnico de la Oficina de Catastro Registral. A ver, veamos. Pueden estar haciendo sus consultas. A ver, me preguntan, un terreno irregular con medidas que varían del inscrito en registros públicos con la existente entre 40 centímetros y 20 centímetros de más por lado, ¿se puede solicitar rectificación de medidas perimétricas? A ver, ahí la explicación que les decía. Puede variar centímetros, milímetros o metros ese lado. Pero recuerda, vamos a entendernos los de la línea técnica y los de la línea legal, para que todos tengamos la misma idea. ¿Qué es lo que pasa? Voy a usar, a ver, ¿qué puedo usar? ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo tener en cuenta? Ya. Una mesa. Una mesa, esa mesa de madera con 4 patas representa el terreno. Esa mesa de madera. Esa mesa de madera yo medí y le puse que tenía 80 metros. Medí los lados y le puse 80. Y cada lado tenía, por decir, no sé, un lado tenía 8 y el otro lado tenía 10. Ya, 80 metros. Una gran mesa. Pero resulta, y se inscribió 90. O de repente, cuando voy a ver, resulta que el lado no tiene 8 metros, sino tiene 8.40. Y lo que más o menos me consultan es, ¿ha variado en 40 centímetros? ¿Ha variado en 20 centímetros? ¿Tiene un poco más o tiene un poco menos? Pero recuerden, la mesa sigue existiendo. Cuando yo lo medí, hace 20 años, medí 8 metros. Pero ahora que estoy midiendo con un instrumento de máxima precisión, estoy midiendo 8.20. La mesa no ha crecido para ningún lado. La mesa sigue siendo la misma, solo que el criterio de medir fue erróneo, diferente, discrepante. Ahora estoy midiendo y comprobando que ese lado mide 8.20, 8.40. No es que le agregué un tablón más para que tenga esos 20 centímetros. Ese tablón adicional, ¿qué significa? Ya no es el mismo predio. A eso me refiero. Entonces hay que tener esa interpretación. Si el lado tiene más área, más medida, más longitud o menos longitud, no significa que ha crecido físicamente. A eso me refiero, por favor. El predio siempre tiene que ser el mismo. No puede crecer. Si crece, va a quitarle un pedazo a cualquiera de sus colindantes, sean los colindantes privados o sea el colindante público. Entonces, eso no es el objetivo. Y por ello es que no importa que la variación sea 20 centímetros, 40 o algunos metros.
Lo que importa fundamentalmente es que esa variación sea porque geomáticamente fue incorrecta la forma de medir en su momento y que ahora pues se está midiendo verdaderamente. Si eso es así, no hay ningún inconveniente para el procedimiento de rectificación. Bueno, entonces el otro criterio que estableció la jurisprudencia fue el escritura pública otorgada únicamente por el titular registral. Este es un criterio que yo les recomiendo a ustedes que revisen con mucho detalle. Es un precedente de observancia obligatorio. Ahí está el 159º pleno del Tribunal Registral. Hay una plataforma del Tribunal Registral, así que pueden entrar a los plenos. Es un precedente de observancia obligatorio. Y aquí el tema es sumamente interesante y ha ido evolucionando y mejorando y perfeccionándose más y más y más y más. ¿De qué se trata? Es una mezcla de esta norma de origen notarial, pero no bajo estos criterios, sino qué es lo que se elabora. Se elabora una escritura pública, sí, pero en esta escritura pública el propietario dice, mi predio es el mismo. Ha crecido 20 centímetros en tal lado, 40 centímetros en el otro lado. El área, por lo tanto, el área, en vez de que sea 500 metros, ahora es 570 metros. Pero mi predio sigue siendo el mismo, y yo me llevo bien con mis vecinos, y por lo tanto, mi predio no involucra registralmente a mis vecinos. Así que yo y el profesional que ha elaborado, por lo general, de preferencia que el profesional que elabore sea verificador catastral. Recuerden que los verificadores catastrales tienen 8 profesiones, son 8 profesiones. Lo vamos a tocar muy rápidamente, lo de los verificadores, pero es necesario que ustedes ya, digamos, de repente muchos de ustedes o varios de ustedes son verificadores, pero es conveniente que ustedes estén, digamos, al tanto de las actividades del verificador catastral, que es como, o sea, está surgiendo como una figura de confianza, así como lo es el notario, para la parte legal del, relacionado con el saneamiento de la propiedad. Para la parte técnica, relacionado con el saneamiento de la propiedad, es el verificador catastral. Entonces, esta escritura pública se elabora en donde se dice el predio tenía 500 metros actualmente, se ha hecho las medidas, se ha levantado la información y en realidad tiene 570 metros. Y mi predio no se superpone. Pero para esto, para que yo pueda decir que mi predio no se superpone, previamente también ya hice el trámite de búsqueda catastral ante el sistema registral. Y el sistema registral me dice que es el mismo predio, que 570 corresponde al ámbito de esa partida. Entonces, si ya tengo esa aseveración del sistema registral, tengo el proceso avanzado. Ya ni se va a necesitar notificar a mis vecinos porque a nivel registral se tiene la tranquilidad que el predio calza en ese ámbito y que no hay superposición gráfica registral. Entonces, esta escritura pública lo que sí pide es que el plano, por ejemplo, algunos verificadores usan el plano catastral o el certificado, incluso la municipalidad. Muchas municipalidades han hecho sus esfuerzos de trabajo de levantamiento con criterios catastrales. No se han declarado zonas catastradas, pero no es una exigencia. Y varias municipalidades pueden emitir sus certificados. Por ejemplo, Surco, San Borja, pero si no, si fueran de otras municipalidades, ahí participa el verificador y lo que va a hacer es que la municipalidad vise ese plano. Entonces, con ese plano, entonces, este origen jurisprudencial es muy interesante porque lo elabora un profesional, lo visa la municipalidad
que es el ente que verifica la realidad física y luego se realiza una escritura pública a través del notario, pero el notario no es el que sigue el proceso, como sí lo es con la ley 27333, sino el notario valida esa escritura pública dentro de sus competencias y funciones. Y entonces este procedimiento es muy interesante porque viabiliza mucho. Pero todo depende también, en casi todos los casos, depende mucho también, y eso es algo que va a tener que ser producto de una evolución del tema de la interpretación de los planos del título archivado. ¿Qué pasa? En registros públicos hay mucho respaldo respecto de emitir un informe técnico siempre y cuando yo haya visto con mis propios ojos el plano, cómo era cuando se inscribió y cómo me lo están mostrando ahora, ¿no? Si cuando se inscribió era un circulito y ahora que me lo están mostrando es un triángulo, pues algo pasó, no es el mismo predio. Pero si cuando se inscribió era un circulito y ahora es un circulito medio que ha variado algo, puedo entenderlo. Pero, y si sigue siendo la misma figura, mucho mejor. Entonces, pero ¿qué pasa si yo no veo? Si yo no veo el pasado, mejor dicho, yo no veo plano del título archivado. Y recordemos que el sistema registral tiene 130 años de existencia, de los cuales aproximadamente 80 años se han inscrito los predios sin plano. Y eso no es malo. Así se escribió, se interpretó, se hicieron documentos legales, notariales, el escribano, en fin, los profesionales que estuvieran en esos momentos. Y eso es válido. ¿Y cómo puedo yo saber que ese predio sigue siendo el mismo a la fecha? En todos los casos, lo que va a reemplazar al plano del título archivado tiene que ser la cartografía. Por eso es que este elemento, la cartografía porque representa la realidad. Y ahí estoy viendo el predio, esto es una cartografía. Lo que ustedes están viendo aquí es una cartografía del año 1904 y esta cartografía, aunque ustedes no lo crean, ha servido para muchos de los informes técnicos de Lima Antigua, en donde nosotros estamos viendo la Plaza de Armas. Podemos tener una referencia de las manzanas colindantes y cómo en 1904, cómo estaban dispuestas las vías. Incluso podemos tomar decisiones de más o menos aproximadamente saber las medidas que en ese momento había. Pero esta es una cartografía, no es un plano del título archivado. Ese plano del título archivado debería encajar como una piecita de rompecabezas dentro de estas manzanas, de alguna manzana. Entonces, en términos sencillos, ¿qué es lo que les quiero indicar? Que para respaldarme tanto como ingeniero de catastro registral como registrador, muchas veces nos basamos en el informe técnico que emite la oficina de catastro registral, quien a su vez determina que si no hay plano en el título archivado, no se puede pronunciar y por lo tanto hay una ¿cómo les puedo decir? Un procedimiento en el cual entra a tallar la subjetividad. Y el registrador no quiere subjetividad de un área técnica en donde todo es objetivo. 5 por 8 es 40, sí, el cálculo matemático 5 por 8 es 40. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo sé que ese valor de 40 está representado en una forma geométrica y a su vez en una ubicación y en un plano? No lo hay. Entonces, ese plano puede ser reemplazado tranquilamente por una cartografía oficial elaborada por la municipalidad. Entonces, es probable que a futuro mediano, cercano, corto,
el sistema registral evolucione y encuentre salidas a sus 80 años de sistema registral sin planos. Y que vuelvo a reiterar, eso no es malo. Eso fue el procedimiento que se consideró durante muchos años y de los cuales los últimos 50 años ya empiezan a haber planos, pero incluso así existan planos, no todos se archivaron en, en el sistema registral. Hubieron decisiones y decisiones, y no es que sean malas, sino que dijeron, aparecieron las planotecas, que se guarden en las planotecas, parecía una buena idea, pero al no estar anexado al título archivado, esas informaciones, por más buenas que sean, como no forman parte del título archivado, tiene suspicacia y tiene que seguir todo un protocolo que a veces demora varios años, la incorporación cuando se encuentra un plano que no está en su título archivado, pero que en el título archivado dice que se adjuntó plano, por ejemplo. Entonces ahí procede la incorporación de ese plano de archivo, pero va a pasar pericia. Y muchas veces a los ingenieros de catastro registral les dicen, diga usted si ese plano corresponde al título archivado. Y el ingeniero de catastro registral es un buen profesional, pero no es perito. Ahí hay incluso situaciones que podrían complicarse, ¿no? Que entran a tallar aspectos legales. Bueno, entonces, en términos generales, estos son los procedimientos para rectificar, de los cuales voy a trabajar largo y tendido con este procedimiento que es saneamiento catastral y registral. Entonces, abro la conversación para que ustedes me puedan consultar respecto a estos temas antes que nos vayamos a un pequeño intermedio. Pero aquí está, por ejemplo, los detalles para el error de cálculo. Casuística, mismas medidas perimétricas. Las medidas, en el caso de error de cálculo es que se calculó mal al momento que se presentó el plano a registros y que ya se ha inscrito. Pero con esas mismas medidas perimétricas el área sale diferente. ¿Qué ocurrió aquí? Probablemente se usó la fórmula errónea, la fórmula matemática. Eran otros tiempos. Y los requisitos es el plano con todas las características técnicas que dice el catastro, visado municipal, y además se tiene que emitir un informe de catastro registral. Eso es el proceso para el error de cálculo. Pero aquí, en algunos casos, este procedimiento de rectificación no culmina cuando, como les comentaba, el ingeniero de catastro dice, no me puedo respaldar porque no puedo confirmar porque no hay plano en el título archivado. Y se cae el proceso. Entonces, eso tiene que tener otro tipo de salida para todos los casos, porque muchos predios del sistema registral no tienen planos necesariamente. Y eso no es malo. Si esos predios existen hasta la fecha, la cartografía elaborada por el ente generador de catastro o por el verificador catastral debe ser lo suficientemente fuerte y sólida para que se demuestre que ese predio sigue existiendo y sus vecinos también. Y este es, por ejemplo, un caso en donde se planteaba el propietario de un predio inscrito, planteaba rectificación de sus coordenadas. En términos sencillos, lo que planteaba era rectificar la ubicación espacial. En el sistema registral estaba ubicado de una manera perfecta, como si fuera capas superpuestas, si ustedes pueden ver. Aquí en la imagen, aquí tenemos varios cuadrantes, y todos unos a continuación del otro. Pero cuando ya los ingenieros, y esta zona empezó a ser materia de adquisición por varios proyectos.
Y cuando los profesionales fueron a campo a levantar la información, se dieron con una gran sorpresa. Esas figuras tan bonitas que están bien alineadas en la base gráfica registral no son así. La información es como la que ustedes están viendo y esta figura, este cuadrante que están viendo ustedes, que aparentemente es un rectángulo, tampoco es un rectángulo. Es un trapecio, pero que no está de esa forma concatenado, sino está inclinado. Y esa inclinación, la variación, ¿qué es lo que va a generar? Aparentemente, superposición con las otras partidas. ¿Y a qué se debe? Todas estas figuras que se han colocado, que representan al predio, entre comillas, se han hecho de manera ideal, basados exclusivamente en coordenadas y no asociadas a la realidad física. ¿Y qué es lo que le dice catastro registral? Catastro registral le dice, tú varías, y quien ha elaborado el plano es un verificador catastral, es un profesional competente, y el catastro le dice, tú varías, pero mi base gráfica está plasmada de tal forma que la variación que tú haces, por más que esté buena, va a afectar a los otros predios. Y efectivamente, si él quiere variar, todos los demás predios tienen que variar, tienen que acomodarse, probablemente de esa forma, con esa inclinación. Pero cuando se inscribieron así, no había esa inclinación. Y todas las demás partidas, como existe una base gráfica, se fueron alineando como piezas de rompecabezas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La única opción es tener una cartografía integral de toda esa zona. Ya no es suficiente con que el profesional haya elaborado su plano perfecto y diga, mi plano está inclinado, corríjanlo. El sistema registral va a decir, ¿qué pasa? Lo corrijo y afecto a los otros predios porque voy a generar superposición y ellos ponen de color rojo donde la inclinación genera superposición. Y si no se inclina está perfecto, calza bien en el sistema registral, pero en la realidad física no es así. Y cuando ellos quieren vender o hacer sus proyectos, la ubicación es de acuerdo a la realidad física. Entonces hay una suerte de incongruencia en donde debemos de tratar que lo físico y lo registral guarden coherencia, porque justamente van a generar transacciones luego o valores, pero que haya equivalencia entre lo físico y lo registral. Bueno, luego, entonces, para encontrar soluciones que representen a la realidad física, en el año 2017, la SUNAR publicó la Directiva 039-2017, en donde, si ustedes pegado aquí la información, y esta directiva tranquilamente ustedes la pueden descargar del sistema registral indicando esos números o escribiéndolo en internet. Miren lo que dice sus dos primeros considerandos. Al año 2017, hace poco. A la fecha, dice, la SUNAR cuenta con una base gráfica registral. Esa base gráfica registral es digital. Es una pantalla en donde, usando software, tiene las piecitas de rompecabezas, sobre la cual se representan los polígonos. Esos polígonos son las piecitas de rompecabezas, los polígonos de los predios inscritos. Sin embargo, dice, dicha base gráfica no se encuentra posicionada sobre una cartografía básica oficial. Ya lo está diciendo. Ya está dando a conocer el sistema registral esa falencia. Esa cartografía básica oficial es esta, señores. Así de sencillo. Ya existía en 1904. Esa cartografía básica oficial es la que tendría que estar como un papel tapiz y dentro de cada uno de estos cuadrantes se tiene que ir poniendo los predios
individuales inscritos. De ese modo yo sé dónde está ubicado el predio, pero en el año 2017 el sistema registral no había considerado como parte de su respaldo jurídico, no había considerado la necesidad de una cartografía base. Es parte de la evolución, no es que sea malo, es parte de los procesos evolutivos de las versiones y ahora sí el sistema registral considera fundamental tener una imagen de la realidad física y esa imagen es la cartografía. Y esa cartografía base oficial, ¿quién la trabaja? La realizan, en este caso, los entes generadores de catastro. Y en la clase anterior yo les había mostrado, revisando la ley, en donde estaba esta explicación de la cartografía base oficial. Y lo podemos volver a ver para, digamos, profundizar aún más ese respaldo que deben de tener ustedes. ¿Qué dice el siguiente párrafo? Y el primer párrafo culmina. La SONAR no cuenta con dicha información de cartografía base. ¿Por qué? Porque ¿quién elabora la cartografía base? A nivel genérico, está el ente normativo, el ente regulatorio que ve cartografía es el Instituto Geográfico Nacional, pero ya en las normas del año 2018, posterior a esta resolución, sale el reglamento del catastro mejorado, ajustado en determinados aspectos. Este reglamento del catastro dice que quien hace la cartografía base oficial a nivel de cada distrito es el ente generador de catastro, es decir, cada municipalidad. Por lo tanto, nosotros no podemos recostarnos con la, digamos, esperanza de decir, el IGN lo tiene que hacer. No. Lo tiene que hacer la municipalidad. Y si la municipalidad no lo hace, lo tiene que hacer el verificador catastral. Pero no es suficiente que haga la información de un plano, de un polígono, no. Tiene que hacer el polígono probablemente de toda la manzana. Y si hay que adecuar, hay que posicionar, habrá que presentar esa cartografía base. Y luego dice el sistema registral, considerando, el no contar con una base gráfica registral posicionada sobre una cartografía base es como decir, tengo mi papel tapiz de esa base gráfica y luego voy a posicionar cada uno de los polígonos. ¿Qué dice el sistema registral? Dice, induce en muchos casos a error en la ubicación. ¿Cómo cuál? Como en este caso, señores. Induce a error en la ubicación. Y eso es cuando nosotros damos saltos grandes usando la tecnología y generando plataformas muy interesantes como la base gráfica registral, pero que no va acompañada de respaldos técnicos sólidos que me den esa confianza. Incluso en esos casos, si tuviéramos cartografía base oficial, no sería tan necesario recurrir a planos históricos de archivo que podrían incluso haberse levantados bajo criterios que ya no son válidos actualmente y respaldarme en una información obsoleta probablemente más bien me complica la vida. Créanme que o procesos registrales como el de en Europa, específicamente en España, el registrador es como un notario. Es un profesional que tiene una jurisdicción territorial y que ese registrador no es como en Perú, pero digamos que el registrador es un profesional que tiene una jurisdicción territorial y que conserva los archivos
de sus actos que va inscribiendo, de los predios, pero con una situación muy diferente a la de nuestro país, que digamos, eh, eh, miró al sistema español para crear todo su criterio registral. Ellos no archivan el título. Ese expediente que sirvió para ingresar e incorporar al predio en el registro, una vez que se inscribe, se devuelve todo el documento al propietario. Y lo único que queda sentada es la partida con las informaciones descritas de ese predio. Es muy cierto que también lo que presentan como información y que va a estar siendo administrada por el ente competente es el plano catastral emitido por la Dirección General del Catastro de España. Allí, la Dirección General del Catastro es muy sólida, tan sólida como la instancia registral. En nuestro caso, nosotros nos estamos basando en planos de títulos archivados y buscamos un poquito hacia atrás y casi ningún predio tiene plano de título archivado. Son los recientes, los últimos 50, 40 años. Y esto es sólidamente los últimos 25 años. Entonces, el mismo sistema registral dice, no contar con una base gráfica posicionada sobre una cartografía base, mejor dicho, su papel tapiz, induce error en la ubicación para su evaluación en las áreas de catastro. Por ello, dichas oficinas han realizado los esfuerzos para obtener esta cartografía base. Y como no lo han obtenido, porque eso es lo que dicen, no han obtenido esa información, entonces lo que ha establecido el sistema registral es lo que ellos denominan oficializar cartografía. Es decir, el profesional verificador catastral o la municipalidad que lo considera pertinente ha levantado una información técnica de 2, 3, 4 manzanas, un sector o lo que fuera, no necesariamente que haya culminado en catastro, pero ha logrado hacer la cartografía base oficial. Esa información se le alcanza al sistema registral, el sistema registral la revisa, verifica la coherencia técnica y la valida. ¿Y qué es lo que con esta norma se plantea? Que el sistema registral va a actualizar su base gráfica teniendo en cuenta la cartografía que presenten las instituciones una vez que sea validada esta cartografía. ¿Se imaginan? Entonces, en este momento, un elemento eminentemente técnico, pero que pues es la alternativa para encontrar soluciones a estas situaciones, en vez de, por ejemplo, imposible decirle al ingeniero de catastro, oye, mira, esa es la realidad. Sí, el ingeniero de catastro, es cierto, es la realidad, pero yo estoy mirando solo la realidad registral. El ingeniero de catastro no va a campo y su base gráfica está compuesta de realidad registral. Pero la realidad registral tiene que estar asociada a la realidad física. Y la única forma es de que tenga cartografía que representa la realidad física. De ese modo, todas las piezas de rompecabezas se van a inclinar para que ninguno de ellos se vea afectado. Van a tener que encontrar soluciones óptimas y prácticas. Bueno, entonces vamos a, si no hay alguna consulta, con esto ya hemos terminado. A ver, ¿qué otra cosa? Sí, hay varias, sí, son dos detallitos que son interesantes. Por ejemplo, el tema de la actualización registral de predios que antes eran semirústicos y pasan ahora a urbanos. Es una forma de, por ejemplo, no digo inexactitud, pero era todo un dolor de cabeza porque tenían que pasar por esta situación de habilitación urbana. Y muy complicada, de predio único y muchos requisitos, mucho, y que ahora se puede realizar con una modificación de la norma que se ha dado. A ver, veamos
¿podemos charlar un ratito? ¿Alguien levantó la mano, por favor? Le den la palabra. Doctora, perdón, arquitecta, no sé si me escucha, por favor. Sí, nítidamente. Muchísimas gracias. Bueno, yo trabajo en una entidad estatal y tenemos un inconveniente, por ejemplo, en Madre de Dios, con un inmueble que hemos hablado hace poco, hemos viajado y hemos verificado con la municipalidad de que le pedimos un plano catastral. La Municipalidad de Madre de Dios es bastante, que tiene poca información. Sin embargo, dentro de la información que nos mostraba, indicaba que nuestro predio no tenía coordenadas y que sería bueno incorporar las coordenadas ante registros públicos, porque tenía todo, antes Madre de Dios era un pueblo en la zona baja. En la zona baja de Madre de Dios se inundó por justamente el río de Madre de Dios y Tambopata, y Sí, se generó una nueva ciudad que es la actual, ¿no? así es. Entonces, en esta actualidad, disculpen la forma de repente como me expreso, se generaron los lotes. Esa zona no cuenta con habilitación urbana y nosotros, Soy de SUNAT, lo adquirió de ENACE. Entonces, ENACE ya tenía una partida registral y justo colindaba con el barranco. ¿Por qué viajamos nosotros? Porque en las fotos se veía de que no había una colindancia con el barranco, sino había colindancia con viviendas, ¿no? Cuando acudimos a la municipalidad nos manifestó que estos lotes eran informales y que no iban a registrarse, no tenían autorización de la municipalidad, no tenían nada y no formaban parte de su tema catastral. Entonces, la pregunta es la siguiente, arquitecta. Nos recomendaron que incorporáramos las coordenadas y que alimentáramos la base de datos de Madre de Dios a través de una inscripción registral ante registros públicos, ¿no? Entonces, la pregunta es qué procedimiento deberíamos seguir justamente para incorporar esta base gráfica ante registros. Agradezco mucho su respuesta. Ya, a ver, antes que quiero saber, en registros públicos sí está inscrito, entiendo, solo que no tiene coordenadas. Aló, sí, ahora sí puedo hablar. Sí está inscrito, Pero no pero tiene coordenadas ni no planos, tiene coordenadas. ni No planos. tiene. Ya, Tampoco tiene planos. exacto, Exacto. ya. Bueno, me da mucho gusto que me menciones Puerto Maldonado. Tuve el gusto de hacer el proyecto de catastro urbano de Puerto Maldonado. Estamos hablando en la década del 90. Y existen los planos a nivel por manzanas de todos los lotes de lo que, como tú indicas, es la ciudad nueva. Este poblado inicial de Puerto Maldonado estaba a orillas del gran río Alto Madre de Dios y hubo una gran inundación que borró del mapa a todos los predios. Pero nuevamente luego el río se estabilizó y la población empezó a ocupar estos espacios y además habían inscripciones. Estas inscripciones son válidas en realidad. La municipalidad puede ponerle todas las cargas que considere conveniente, pero no puede invalidar un predio que ya existe. Y eso es algo que está regulado a nivel registral. Por ejemplo, allí está DICAPI, hay varios, está el mismo puerto, hay varios y muchos predios. Entonces, lo que van a tener que hacer ustedes es usar este criterio de rectificación bajo la lógica de actualización de la información. Entonces, para actualizar la información van a tener que hacer, primero, deben de hacer
cartografía, un vuelo con dron, ahora es muy práctico, muy sencillo, y luego van a tener que trabajar el tema de la georreferenciación. Probablemente pues no es necesario, ya les expliqué o vuelvo a explicar, pero recuerdo mucho que en la clase que tuvieron con el ingeniero que les explicó cómo se generaban las coordenadas UTM para elaborar un plano catastral, ustedes tienen que hacer su plano con coordenadas oficiales, hacer su cartografía y presentar a registros públicos para que pueda actualizar, incluidas las coordenadas. Sí, te escucho. ¿Quieres complementar algo? Blimale. Sí, ahora sí, arquitecta, justamente hasta que me dieran acceso. Muchísimas gracias. Entonces, ¿quiere decir que yo tengo que hacer ese trámite a través del CUC? Sería lo ideal. Sería lo ideal a través del CUC. ¿Por qué? Porque el CUC, y eso justamente en la clase ahora, después del intermedio, vamos a trabajar cómo es el procedimiento del CUC. ¿Ya? Ahí les voy a explicar todo eso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer un intermedio de unos minutos para que luego continuemos con la etapa de saneamiento catastral registral. Gracias. Voy a compartir un ratito. ¿Me confirman si están viendo el PPT que indica saneamiento catastral registral? Por favor. Cualquiera de los que está, me escriben al chat. Listo. Bueno, ya hemos hablado largo y tendido a través de todas las reuniones desde que se generó el catastro en nuestro país, el catastro oficial. Muchas gracias a todos. Y les he dado todas las pautas, digamos, de carácter técnico. Por suerte están las grabaciones a las cuales ustedes pueden recurrir cuando sea necesario y sobre todo, lo más importante, recurrir a la fuente primigenia, que es la plataforma en donde está toda la información que ha sido publicada en el peruano. Bueno, con motivo de la ley del catastro, se estableció una de las primeras acciones, que ya lo decía en su propio título: créase el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial y su vinculación con el registro de predios. Desde su propio título ya había un sesgo para que la información que iba a producir este ente generador de catastro, que es privilegiadamente la municipalidad distrital, esta información también iba a ser mediante lógica de interoperabilidad utilizada por los registros públicos para tener la información de su base de datos. Entonces, esto, ¿qué podía generar? Acuerdos y desacuerdos, porque la realidad física iba a hacer evidente discrepancias con respecto a la realidad registral, sobre todo de lo que hemos estado viendo, las ubicaciones, las posiciones o determinados planteamientos. Incluso lo que decíamos hace un momento, en donde en Puerto Maldonado existen unos predios inscritos, pero que la municipalidad ha indicado que por ningún motivo va a darle ningún pase, pero eso, digamos, son lógicas de cargas. Las cargas se pueden aplicar, pero no se puede quitar la titularidad a un predio que se inscribió y que es identificable físicamente. Así que el procedimiento va a tener que ser bajo la lógica del CUC.
Y Puerto Maldonado, por ejemplo, oficialmente no tiene catastro porque en la época que yo trabajé el catastro moderno, con la cooperación francesa, era un catastro que no estaba. La ley del catastro recién se ha dado en el año 2004. Entonces, la información del sistema de Puerto Maldonado, aun cuando hay ortofotos que representan a la realidad en determinados momentos, no ha avanzado con el proceso catastral en el marco de la ley del catastro. Así que específicamente lo que tienen que hacer es contratar a un verificador catastral o parte de su equipo de institución debe estar participando un verificador catastral. Bueno, entonces el saneamiento catastral registral lo que plantea es que la información de la sistematizada de la realidad territorial, que está sistematizada en una base de datos, esa base de datos me va a permitir que esa información sea más fuerte que la información que está en la base gráfica registral. Y no porque le querramos quitar protagonismo a la base gráfica registral, sino que justamente ante las diversas jurisprudencias que dice el Tribunal Registral, yo no sé a qué se debe, cuáles son los motivos por los cuales no, no se expresa en el sistema registral lo que hay en la realidad. Entonces, justamente para hacer esos ajustes y muy rápidos, con procedimientos más manejables, es que se establece este criterio de saneamiento catastral registral exclusivamente en el artículo del 60 al 63 del reglamento del catastro, y que el artículo que se viabiliza es el artículo 62, porque el artículo 60 y 61 son de los procedimientos de cómo deben llevarse a cabo. El 62 establece que se hace este saneamiento exclusivamente para los predios inscritos. ¿Alguien consultó? Sí. En todos los casos, la rectificación de área, linderos, medidas perimétricas es para predios inscritos. ¿Qué pasa si el predio no está inscrito? Yo puedo elaborar un plano actual y eso es, el plano tiene que ser a la realidad actual. Es muy probable que la consulta vaya en otro sentido. Voy a responder esa consulta antes de iniciar. Es muy probable que el predio tenga un documento público, una escritura, una minuta de compraventa, un documento en el cual se hayan considerado medidas y eso haya sido adquisición, pero que no llegó al sistema registral. El predio todavía recién se va a inmatricular. Entonces, ese sí es una condicionante. Probablemente va a tener que tomar una decisión. Si la variación es notoriamente grande, va a tener que tomar una decisión, probablemente de inscribir incluyendo el CUP. Y que esta charla que voy a dar a conocer le puede ser útil. La otra opción es vía judicial, en la cual ya es otro procedimiento que escapa a la vía administrativa en la que todos estamos trabajando. Bueno, entonces este saneamiento solo viabiliza el artículo 62 del reglamento del catastro. El artículo 63 del reglamento del catastro es el más interesante todavía, pero no se ha viabilizado. ¿Por qué? Porque hay dos elementos que se tienen que es parte de la evolución. Uno, donde dice planos que no existen en el título archivado. Ahí se menciona, en el artículo 63. Entonces, hay que atacar eso. Registros no tiene planos, dice el artículo 63. Entonces, ¿cómo solucionamos? Ya lo dice. Y es lo que yo también les he trasladado, la cartografía. Entonces, ¿qué dice? Como no tiene planos el sistema registral, entonces quien va a decirme cómo era la realidad hace años y cómo es ahora es la municipalidad. Pero la única forma es mediante documentación técnica catastral, en este caso cartografía. Entonces, esa es la solución.
pero cómo se tienen que armar un convenio de cooperación, mecanismo, en fin, ya ese eh, procedimiento es el que todavía falta regular, pero ya las ideas están claras. Sería el camino muy interesante para por fin dejar atrás esa carga pesada en la cual el ingeniero de catastro registral dice: bajo responsabilidad emito el informe técnico y como una de las condicionantes es que exista plano en el título archivado, no me puedo pronunciar. Y eso es lo que la mayoría de los ingenieros han tenido que aprender, a no pronunciarse. Son muy pocos los ingenieros que dicen: yo reto y me pronuncio a pesar que no hay plano en el título archivado. ¿Por qué? Porque tuvo el gusto de buscar imagen satélite, ortofotos y arriesgarse. No todos lo hacen, porque un proceso judicial está a la vuelta de la esquina. Bueno, entonces veamos este procedimiento que es exclusivamente para el artículo 62 del reglamento del catastro. El objeto es rectificar el área, linderos, medidas perimétricas y que plasme la realidad física. Ese es el objetivo. Hay que utilizar la directiva, el reglamento del catastro, que es la directiva 05-2006 y la directiva 02-2013. Esta directiva 02-2013 la ha producido la SUNAR como parte procedimental. ¿Y qué es lo que se va a llevar a cabo? Bueno, cuando se crea el Sistema Nacional de Catastro vinculado a registros, se establece estandarizar los criterios técnicos de cómo hacer catastro y estos de cómo van a servir como catastro multipropósito, vinculados al registro de predios, mediante la información catastral. Entonces el registro de predios dice: señores de la Municipalidad de Querocotillo, ustedes quieren que yo no observe su información, pues me tienen que dar su cartografía base oficial. Y de ese modo, yo más bien voy a adecuar mi base gráfica. ¿Por qué? Porque ustedes me están dando la realidad territorial y lo que está en mi base gráfica tiene que guardar coherencia con la realidad territorial. Pero si Querocotillo o cualquier municipalidad de las 1876 no alcanza base gráfica al sistema registral, el sistema registral va a tener que seguir utilizando el mismo estilo que hasta la fecha viene desarrollando. Es decir, la base gráfica registral va a ser la que prevalezca sobre una representación de la realidad física, porque todavía no se ha producido en masa. Y es conveniente para todas las instituciones públicas, porque recuerden que lo he indicado. Primer piso son las instituciones que van a campo. Cualquier institución pública que vaya a campo, que vise la información o que tenga sus profesionales para levantar la información territorial, está en potestad de poder presentar al sistema registral una cartografía, un plano perimétrico, un plano de ubicación. Bueno, entonces, con la ley del catastro se plantea la vinculación, que ya les he indicado, considerando la información catastral, y eso está dicho en la ley. Dice, mediante la información catastral. Esa información catastral, ¿qué cosa es? No es otra cosa que una base de datos, producto de haber ido a campo, recogido todo. Esa información catastral, mediante el código único catastral, que es la llave maestra, se va a enlazar con la información registral. Eso, ¿y qué me va a permitir? Que se inscriba el CUC, y una vez que se inscriba el CUC, lo que va a generar es que se produzca el saneamiento catastral registral. ¿Por qué? Porque ya en el artículo 60, que les he indicado, este es el copia fiel del reglamento, dice que el saneamiento catastral registral se aplica en los casos de predios inscritos en el registro de predios, ubicados tanto en zonas catastradas como en no catastradas. ¿Qué significa?
una zona catastrada, imagínense que todas las municipalidades hubieran hecho el catastro del país. Todos serían zonas catastro. Y además estaban validadas por el Sistema Nacional de Catastro. Todas estarían. Ok. Pero como no ha ocurrido eso, entonces hay municipalidades que están avanzando el catastro, pero no de todo su territorio, solo de parte. Entonces, ese propietario que tiene su predio inscrito, pero que quiere rectificar, acogiéndose a esta norma, va a tener que contratar a su verificador catastral. Este verificador catastral se indica en el artículo 22 del reglamento, ¿no? Y una de las condiciones, y a veces eso es, parte de los supuestos que hubo buena voluntad para elaborar esta directiva, la 02-2013, pero hay algunos párrafos que pueden generar cierta contradicción. ¿Y qué dice la misma ley, el mismo reglamento del catastro? ¿Qué dice? Siempre que exista discrepancia entre la información registral y catastral. Entonces, tiene que haber discrepancia en área, en medidas, en ubicación, en geometría. Tiene que haber discrepancia, en falta de coordenadas. Tiene que haber discrepancia. Solo así se puede utilizar el CUC. En cambio, y por eso, para prevenirlos a ustedes, tanto abogados como ingenieros, arquitectos, todos de la línea técnica o legal, para prevenirlos e interpretar adecuadamente, porque la única forma de regularizar bajo esta norma es que haya discrepancia entre la realidad física y catastral. Pero esta norma, en la directiva 02-2013, en un párrafo, interpretó de que si hay discrepancia, entonces al existir discrepancia, da a conocer que es una falla que ya no me permite regularizar, y es al revés, ¿no? Entonces, es tema de interpretación. Por suerte, la mayoría y en las jurisprudencias se ha interpretado que justamente la única forma de sanear es que existan discrepancias, y por lo tanto voy a seguir el camino. Entonces, se estableció este saneamiento solo para predios inscritos, vuelvo a reiterar, no para predios no inscritos. Pero si el predio no inscrito, a su vez, utiliza plano catastral con CUC, porque se va a inmatricular con CUC, sí puede regularizar, sanear. Entonces, ¿quién va a hacer en los casos? Se creó el verificador catastral como un procedimiento no convencional, mejor dicho, no común. Lo común iba a ser que las municipalidades hicieran el catastro. Pero bueno, lo no común, o lo excepcional, se ha hecho la regla, y por lo general son los verificadores los que están impulsando el saneamiento catastral registral. Y con el paso de los años, aun cuando es un procedimiento un poquito más lento, pero ya los registradores, el sistema registral, va tomando conciencia y se queda más tranquila, porque todo lo que se ha trabajado, se está trabajando bajo esta norma, es muy preciso, muy estricto, muy riguroso. Entonces, hay una tranquilidad que al comienzo, estamos hablando de 2007, 2008, había todo un revuelo, 2013, 2014, 2015. Los registradores del sistema registral, nadie quería ver el CUC. Pero ahora ya están dando, digamos, resultados positivos. ¿Debe de mejorar esta directiva 02-2013? Sí, debe de mejorar. Hay muchos aspectos que tiene que corregir, evolucionar, porque al final caminando se hace camino. Así que, entonces, ¿en dónde se puede trabajar este saneamiento? En cualquier, sea en zona catastrada, en no catastrada, con la participación del verificador catastral. ¿Qué es lo que debemos tener?
Esto, que es donde yo estoy pasando el cursor, es la representación raster o imagen de la realidad física. Esa realidad física luego la puedo convertir, estoy pasando el cursor, a información vectorial, en donde yo veo las manzanas, pero como líneas, puntos, polígonos. Si me voy a la raster, lo veo más, las manzanas, las veo más como volumen. Esa es la información raster. Pero si me voy al otro lado opuesto, ya lo veo como líneas, puntos, polígonos, y veo nítidamente las manzanas. Esa es la información raster y vectorial. Ambas representan a la realidad. Y luego la interpretación se da como en esta forma. Aquí están los edificios, las viviendas, las casas y hay diferentes capas temáticas que tienen que ser materia de estudio. La zonificación, cómo están los predios, en fin, una serie de capas. ¿Cuál es el documento que se tiene que utilizar si es que, por ejemplo, fuera Miraflores o San Isidro o Cercado de Lima, que son declaradas zonas catastrales oficialmente? Ellos solamente tienen que usar la hoja informativa catastral, la proporciona la municipalidad. En el caso de San Isidro y de Miraflores, esta hoja informativa catastral, sí, digamos, hasta la fecha sigue vigente, lo que en algún momento consulté, es gratuito. Solo en Lima sí tiene un valor TUPA, pero Miraflores y San Isidro se emite gratuitamente. Y esta información es la única que se necesita para inscribir, para presentar el expediente al sistema registral. Esa es la gran facilidad que daría tener una base de datos territorial. Pero a su vez también recuerden que el sistema registral debe tener acceso al catastro mediante el link, por ejemplo. En el caso de que todavía no se ha concluido, el verificador catastral entra a tallar. ¿Y qué es lo que se tiene que trabajar? El verificador tiene que elaborar lo que se llama el plano catastral. Hay un formato y el verificador tiene que hacer el levantamiento técnico, a su vez solicitar el CUC al Sistema Nacional de Catastro y el sistema va a asignar el CUC a ese plano catastral elaborado por el verificador catastral. Entonces, el CUC es la llave maestra para iniciar, que va a contener información técnica catastral para iniciar el saneamiento. Y la clave es la discrepancia entre la realidad física y registral. Bueno, entonces avanzo rápido para que no nos gane el tiempo, aunque ya estamos en contra del tiempo. No se preocupen, que la siguiente clase vamos a proseguir con esto. ¿Qué es lo que se lleva a cabo aquí? Se regula el procedimiento de saneamiento. ¿Y cómo se organiza? En el año 2004 se da la ley del catastro, en el 2006 se emite el reglamento, que está vigente hasta ahora, pero con algunos ajustes, en el año 2018, muy técnicos, y en el año 2006, como se da el reglamento, dice, se inscribe el CUC, inmediatamente Registros emitió en el 2007 un reglamento, pero ese reglamento fue hecho tan rápido que tuvo que ser mejorado, y en el año 2013 se mejora, pero también hay ajustes que tenemos que hacer a futuro cercano. Estamos en 2022, es necesario viabilizar aún más, que casi todo el trabajo se haga a nivel catastral y solamente llegue el sistema registral ya casi oleado y sacramentado para que la labor a nivel registral se consolide como de segundo piso. Entonces aquí, en este procedimiento, el sistema registral viabilizó cómo se va a hacer todo el camino a nivel registral. Cómo ingresa, en qué momento va a catastro registral, cuándo se hace la anotación preventiva, la liquidación, el trámite de oposición, la formulación de los medios impugnatorios, en fin, todo eso lo regula esta directiva, la 02-2013 de SUNAR.
Luego, entonces, veamos, vamos a avanzar. Si nos quedamos unos minutitos, ustedes me indican. Si no, yo la siguiente clase voy a proseguir con todo esto, que es muy importante para ustedes. Este procedimiento, ¿qué es lo que indica? Entonces vamos a revisar este procedimiento, porque ese es el que está vigente en este momento. ¿Qué dice? En su artículo 5.1 dice, el Código Único Catastral se inscribe en mérito de los documentos establecidos en la guía del CUC. Y efectivamente hay que tener en cuenta la guía del CUC, que fue la clase que yo les indiqué acerca del CUC, cómo se inscribe, cuáles son las normas que están reguladas. Y en esa guía del CUC se indica cuáles son los requisitos para inscribir. Y en realidad son sencillos. Si es una zona catastrada, como Miraflores, vamos a poner el ejemplo Miraflores, lo único que hay que presentar es la hoja informativa catastral, porque incluso el ingeniero, el profesional, ya no necesita hacer más información. Bueno, puede juntar su plano perimétrico, pero va a ser lo mismo que, lo que tiene que ser coherente con la hoja informativa catastral. Y una vez que el sistema catastral ha asignado el CUC, el sistema registral lo tiene que inscribir. Pero para inscribirlo, ¿qué es lo que va a pasar? Previamente, el primer camino es ir a que el área de catastro registral opine, emita un informe técnico. Si dice hay discrepancia, entonces prosigue el camino. Y este CUC, ya lo hemos visto, tiene una serie de códigos, en total son 12 dígitos actualmente, así que no me detengo ahí. Y el CUC se inscribe previo informe técnico del área de catastro. Así lo dice el artículo 5.1 de esta directiva de registros. Y dice, previo informe de catastro, que establezca, aquí por ejemplo hubo una omisión en la palabra. Dice, establezca la concordancia, no, establezca la discrepancia entre la información registral o catastral. Aquí está, establezca concordancia o discrepancia, dice. Pero algunos lo interpretan, dice, uy, tiene que haber concordancia. No, hay que leer completo en caso de discrepancia. Entonces, en caso de advertirse la existencia de discrepancia entre la información registral y catastral, el informe técnico del área de catastro deberá de identificar de existir las partidas registrales correspondientes a los predios colindantes. La discrepancia, recuerden, que no necesariamente va a afectar a predios colindantes. Puede darse el caso, pero no necesariamente. Bueno, entonces, una vez que el área de catastro ha emitido el informe técnico y advierte que hay discrepancia, ¿por qué? Porque está inscrito 500, pero en el registro dice 470. Entonces, mejor dicho, disculpen, al revés. Está inscrito 500, pero en la realidad física dice 470 o dice 540, dice diferente. O las medidas no son las mismas. O la ubicación está inclinada, está desplazada. Ese es el caso más difícil de resolver, porque ya les he explicado. Entonces, con esa información, el registrador lo que tiene que hacer como siguiente paso es anotar preventivamente. Se respalda en el informe de catastro registral. Esa anotación preventiva es de obligatorio cumplimiento. A partir de esa anotación preventiva surgen una serie de tareas que se van a trabajar. Y para el informe técnico, conforme les había estado hablando, conversando, el ingeniero de catastro siempre va a mirar su plano de título archivado y su base gráfica en donde está la información. Esas dos son los dos elementos en los cuales se respalda el ingeniero de catastro. Y si no hay plano en el título archivado, que es más o menos el artículo 6.3,
podría decir no está regulado, porque recuerden que este procedimiento es con el artículo 6.2, que hay plano. Pero actualmente ya hay una apertura más grande del sistema registral. Entonces, exista o no exista plano, no es un impedimento para proseguir con este saneamiento catastral registral. Luego, en el artículo 5.3, a ver, ya, terminamos con este punto para dejar menos para la próxima. Una vez que se hace la anotación preventiva, se considera 80 días hábiles para que se sigan con los siguientes pasos. El sistema registral hace las veces del notario y va a notificar a los colindantes. A veces el colindante en Miraflores puede ser un edificio de 20 pisos con 400 departamentos y no sé, 50 cocheras y áreas, en fin. Entonces, la interpretación del registrador puede ser muy rigurosa y notificar a los 400 departamentos y a todos los predios. En algunos casos es más comprensible y dice, ¿quiénes son los colindantes? Y le pide a Catastro, dime exactamente los colindantes. Y podría ser más comprensible, ¿no? En fin, los criterios son diversos. Entonces, en esos 80 días se va a hacer las cartas, se va a hacer la publicación en el Diario Oficial del Peruano y se va a notificar a los colindantes para que se espere la respuesta de estos propietarios. Muchos propietarios, el que está en el piso 20 y mira hacia otro lado, ni siquiera es colindante inmediato, puede presentar su carta de oposición. ¿Por qué? Porque hay un temor. Viene desde una institución como SUNAR, que es muy seria, y que le está diciendo, le ha tocado la puerta y le ha dicho, oye, por si acaso te presento este documento, el vecino está del otro lote, quiere rectificar y posiblemente te está afectando. Entonces uno se asusta y automáticamente rechaza o presenta oposición. Pero esa oposición tiene que ser revisada y regulada. Yo creo que nos quedamos hasta allí, siendo las 8:07. Quisiera saber si hay alguna consulta que me puedan hacer, o si no, lo dejamos para la próxima clase en donde vamos a avanzar con todo el proceso. No habiendo ninguna consulta, yo entiendo que puedan estar cansados, es cierto. No se preocupen, la clase del día miércoles va a continuar con este tema paso a paso, tratando de ser lo más explicativa posible, porque este es el mecanismo actualmente más viable, ligeramente complejito en la parte técnica, pero ni mucho, porque los profesionales de la línea técnica son muy expertos. En la parte procedimental a nivel registral, cuidar bastante, y el sistema registral ha evolucionado también, así que entiende bastante, o es más, su criterio es más sólido ahora, más tranquilo, ya no es de hace 5 años atrás. Bueno, entonces nos quedamos aquí en la anotación preventiva, el punto 5.3, y para continuar el día miércoles.